Entonces vamos a partir por la patología no tumoral del ganglio, recordándoles un poco de la anatomía y de la histología. Entonces los ganglios linfáticos son órganos periféricos de la vía linfática, pueden ser redonditos, ovales, algunos se pueden palpar y otros no, porque son milimétricos, de 1 o 2 milímetros y hasta 20 milímetros. Se ubican predominantemente en cadenas y de posición constante, y entonces cuando tenemos pacientes y al examen clínico, podemos, de acuerdo a su localización, saber qué terrenos drenan, sobre todo en patología inflamatoria y en patología neoplásica. Tener en cuenta que el tamaño de los ganglios y su composición varía por la ubicación y por la edad también. Por ejemplo, los ganglios inguinales tienen mucha fibrosis, de repente mucho cambio involutivo, por lo tanto son ganglios que desde el punto de vista del estudio para las patologías son de difícil interpretación en las biopsias. Las funciones principales son las que aparecen ahí: la linfopoiesis, que tiene que ver con la maduración de los linfocitos en sus distintas etapas, la filtración de la linfa y el procesamiento de antígenos. Entonces, para esquematizar lo que les estaba mencionando, que al conocer la ubicación de las cadenas linfáticas podemos saber qué territorios drenan, y asimismo tener alguna sospecha clínica y orientación clínica de qué patología podría estar afectando a nuestros pacientes. Para la patología neoplásica, por ejemplo, el conocer la posición de esto nos va a ayudar a su etapificación, y van a adquirir importante rol en todo lo que es la categorización y la etapificación TNM, en lo que se refiere al N sobre todo, ¿no? La metástasis de los ganglios, saber cuántos ganglios y de qué grupos que están afectados. Aquí, por ejemplo, tenemos los grupos cuando estamos hablando del cáncer de pulmón. Aquí tenemos grupos para ver cuando nos estamos hablando del cáncer gástrico. Esto va a ser súper importante determinar el compromiso neoplásico, por ejemplo, de esos grupos, para poder etapificar a los pacientes. Un poco de lo mismo que estábamos hablando, por ejemplo, cuando tenemos adenopatías o estos ganglios que son palpables en la zona occipital, generalmente son condiciones infecciosas, rara vez son tumorales. Por el contrario, cuando tenemos adenopatía palpable en las regiones supraclaviculares, generalmente son lesiones neoplásicas y que van a corresponder a compromiso secundario por patologías de pulmón, de estómago o de mama. Entonces es importante tener esto en el recuerdo. De acuerdo a su histología, tiene dos componentes morfológicos que son los elementos de sostén y el parénquima propiamente tal. Los elementos de sostén tienen su cápsula, las trabéculas y la red de reticulina, y el parénquima tiene tres zonas importantes: la corteza, la paracorteza y la médula. Entonces aquí tenemos la cápsula, estas como bandas de fibrosis por donde van a circular los vasos aferentes y eferentes, y la red de reticulina donde se van a sustentar las células. Y desde el punto de vista funcional, el parénquima propiamente tal, tenemos la zona de la corteza, donde están los folículos linfoides, la zona de la paracorteza, las células que se ubican entre la zona de los folículos, y la zona de la médula. De acuerdo a la zona del parénquima de las que estemos hablando, son las distintas células que los componen. Entonces, la zona de la corteza, principalmente vamos a hablar de células B, de linfocitos B. Y aquí reconocemos los folículos linfoides, sus centros germinales, dentro de estos linfocitos B, cuerpos tingibles que corresponden a macrófagos, células reticulares dendríticas. En la zona de la paracorteza, los linfocitos T. Y en la zona de la médula, las células plasmáticas y precursores de células plasmáticas. Entonces, si tenemos un ganglio linfático que tiene arquitectura distorsionada y estamos pensando en una patología neoplásica, por ejemplo, en un linfoma, si proliferan las células B, esto va a comportarse y va a afectar a la zona de la corteza.
La paracorteza en general va a ser linfomas de células T y la médula va a corresponder a neoplasias de células plasmáticas. Una fotografía para mostrar eh, un corte histológico de ganglio linfático. Aquí tenemos el tejido adiposo periganglionar, una delgada cápsula. Toda es la zona de la corteza donde tenemos los folículos linfoides. Miren, todas estas bolitas, es decir, se recuerdan un poco cómo eran las tiroiditis, tienen estos folículos linfoides con estas células más claras, que son los centros germinales. Todo lo que está entre los folículos es la zona paracortical, y hacia el centro la zona de la corteza. También estos sinusoides que van a estar en general llenas de células macrofágicas. Un acercamiento de los centros germinales, son bastante heterogéneos, no se ven uniformes, por eso es que tienen este aspecto un poco más claro, porque se mezclan las células linfoides y histiocitos y algunas células dendríticas, que también pertenecen al sistema macrofágico. Y por alrededor, esta corona de linfocitos un poquito más maduro, y esta sí que es más homogénea, digamos. Recuerden también el tamaño de los linfocitos, son pequeños y no tienen ningún detalle nuclear, pequeñitos. Otro acercamiento para mostrar un folículo linfoide con el centro germinal activo ahí, que se ve un poco más claro por lo heterogéneo de la célula, y la corona de linfocitos un poco más pequeños y uniformes. Entonces esto es un folículo linfoide, que es la corteza, y lo que va hacia la periferia es la zona paracortical. Desde el punto de vista clínico, sobre todo ustedes que no se van a dedicar en general a la patología, cuando tomen muestras de ganglios linfáticos, si es que están sospechando en algún proceso linfoproliferativo o un compromiso metastásico, evitar los ganglios inguinales, a menos que estos sean los que estén comprometidos. Pero si tienen más adenopatía, por lo que les explicaba anteriormente, de las condiciones que a veces tienen estos ganglios, evitar los ganglios inguinales. Sacar, biopsiar el ganglio más grande de los que esté comprometido. Ir generalmente a la resección del ganglio total, igual dependiendo de las condiciones del paciente, porque a veces no pueden entrar a pabellón, no están en condiciones hemodinámicas estables para estos procedimientos o para someterse a las anestesias. Se puede aceptar biopsias, punciones, por ejemplo, o biopsias core, o biopsias más pequeñas, parciales. Pero tratar de enviar, de hacer una biopsia del ganglio total, de todo el ganglio. Enviar el ganglio fresco al laboratorio. Ahí es importante que se pongan de acuerdo con los laboratorios de patología, para que se puedan fijar inmediatamente, que se tomen los cortes adecuados para que el tejido quede en óptimas condiciones para poder hacer todas las técnicas que podemos necesitar para el estudio de los ganglios. Entonces tratar de tomar las biopsias en el horario de funcionamiento de los laboratorios, no el viernes a última hora, porque en general ese día todo el mundo se va y la biopsia queda en cualquier parte, y recién llega al laboratorio el día lunes. Entonces tratar de que el tejido de del ganglio linfático, y en general de todos, pero de este que es súper importante, porque se tienen que hacer, a veces se requieren de otros estudios en los linfomas, sea procesado en las mejores condiciones, o sea, toda nuestra etapa preanalítica sea en las óptimas condiciones. Porque necesitamos tomar muestras, dependiendo de la patología que sospechemos, para citología, a veces se puede congelar material, se puede hacer tomar distintas muestras de tejido para hacer citometría de flujo, por ejemplo, en la suspensión celular, y material para biopsia, el que tiene que quedar fijado en formalina tamponada, como ustedes bien ya saben, para los estudios de inmunohistoquímica.
y enviar los antecedentes pertinentes en la orden de biopsia, porque, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene antecedentes de haber tenido un cáncer gástrico y ahora, años más tarde, aparece una adenopatía, es importante saber que ya tenía ese antecedente. Las técnicas que se pueden realizar en el ganglio linfático son la citología, la histoquímica, por ejemplo, buscando algunas bacterias, por ejemplo, si queremos hacer Nielsen, si queremos hacer la técnica de Paz para buscar elementos micóticos, microscopía electrónica, que ya está prácticamente ya no se usa, pero también en algún momento sí se requiere para ver algunas enfermedades de depósito, por ejemplo. La inmunistoquímica, es fundamental en el estudio de los linfomas, fundamental. En la patología de ganglio, la inmunistoquímica ahora muy amplia la cantidad de estudios que se pueden realizar. La citometría de flujo, esta es una técnica que se hace con tejido en fresco, que no tiene que estar la muestra en formalina, por lo tanto este es un fragmento que tenemos que apartar del estudio que vamos a mandar a patología. Se pueden hacer análisis genéticos, estudios cromosómicos, porque por ejemplo hay algunas leucemias, algunos linfomas, que se correlacionan con mutaciones y que requieren de la presencia de las distintas mutaciones para poder hacer el diagnóstico. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una punción, un extendido citológico, donde se pueden ver estos linfocitos pequeños, maduros, sin mucho detalle de la cromatina, y esta célula mucho más grande, probablemente unas 5 o 6 veces más grande que un linfocito, y que tienen estos núcleos prominentes. Lo mismo acá, esto es población uniforme y empiezan a aparecer estas células mucho más aumentadas de tamaño con núcleos prominentes. Y en este caso corresponde a la punción de un ganglio que tenía un linfoma de Hodgkin. Esa es la técnica reticulina para ver si se mantiene o si no se mantiene, porque hay algunos procesos que destruyen la reticulina, su estructura en el ganglio. La inmunistoquímica, esta es como ya lo hemos visto, es una tinción que se ocupa bastante en toda la patología neoplásica y no de los distintos tejidos, pero en los ganglios es de vital importancia. Esta es una técnica SD20 que marca los linfocitos B. ¿Cómo sospechar desde el punto de vista clínico cuando ustedes tienen una patología, una adenopatía que puede ser neoplásica o benigna? Ya tienen que conocerla de sus cursos de medicina y de semiología, pero para repasar, la adenopatía maligna generalmente es una adenopatía que es firme, que no se desplaza, que puede estar adherida a planos profundos, que en general no tiene dolor y que va creciendo lentamente. La adenopatía inflamatoria generalmente es una adenopatía que se mueve, que tiene un dolor de repente a la palpación, de consistencia blanda, puede ser un poquito fluctuante a veces cuando hay presencia de flegmones, y puede persistir tiempo sin cambiar de tamaño o a veces se van achicando. En cuanto a la patología benigna de los ganglios linfáticos, tenemos dos tipos, las inflamaciones o linfadenitis y la de tipo hiperplásica. En cuanto a las inflamaciones, una de las más importantes es la linfadenitis exudativa, que generalmente se refiere es reactiva a infecciones bacterianas, y es un fenómeno secundario a una infección del terreno que tribute a esa adenopatía. Desde el punto de vista de la macroscopía, son ganglios que están aumentados de tamaño, están un poco más blandos, son dolorosos y puede haber puede haber enrojecimiento en la piel que lo cubre. Desde el punto de vista de la microscopía, hay congestión de los vasos, hay
hiperemia también, o congestión del parénquima ganglionar, y se observa infiltración por polimorfonucleares, que son signos de inflamación aguda. Estas linfadenitis pueden resolverse por completo y, y los ganglios recuperan su estructura normal antes de la inflamación. Pueden resolverse dejando cicatrices en los ganglios y quedando zonas de fibrosis. Y pueden también evolucionar a procesos de supurados y de flegmones de la zona, fistulizándose a la piel. Tenemos un ejemplo de una linfadenitis mesentérica. Esto es un segmento de intestino ahí que está exteriorizado. Aquí tenemos la piel, la incisión en piel, y a nivel del mesenterio aquí podemos ver estos nodulitos que corresponden a los ganglios linfáticos de esta zona tributaria. En general no son visibles, digamos, y se ven aquí más rojitos, con mucho más aumento de la vascularización. Y desde el punto de vista de la histología, podemos ver en esta fotografía que se observa un ganglio de arquitectura más preservada en esta zona, con folículos pequeños, algunos macrófagos acá, y en esta zona de acá, el infiltrado inflamatorio polimorfonuclear, un núcleo mucho más pequeñito. Aquí hay fibrina, un poco de necrosis. Lo mismo acá, abundantes polimorfonucleares en esta zona. Entonces una linfadenitis supurada. Otra de los procesos inflamatorios que afectan al ganglio en forma frecuente son las linfadenitis granulomatosa. ¿Y qué es esta inflamación que cursa con granulomas dentro del ganglio? Generalmente estos granulomas son epiteloideos y se dividen, se clasifica esta linfadenitis de acuerdo a la presencia de necrosis y no, y a la presencia de focos supurados. Entonces vamos a tener una linfadenitis, granulomatosa sin necrosis, otra con necrosis caseificante y otra con focos supurados. Entonces, linfadenitis granulomatosa sin necrosis. Algunas linfadenitis tuberculosas en pacientes, por ejemplo, inmunocomprometidos, pueden presentarse de esta manera. La sarcoidosis es el ejemplo clásico de este tipo de linfadenitis. Las reacciones de ganglios regionales en neoplasia a veces no tienen metástasis y tienen este tipo de reacción granulomatosa. Y la enfermedad de Crohn, por ejemplo, también es otro tipo de que vemos que los ganglios aparecen aumentados de tamaño, pero al observarlo aparecen estos acúmulos de granulomas. Entonces, ustedes desde el punto de vista clínico, si se toma una biopsia de ganglio y tienen el diagnóstico de linfadenitis granulomatosa sin necrosis o no necrotizante, en el diferencial, del punto de vista clínico, ustedes van a tener que incluir el estudio pensando que el paciente tendrá una sarcoidosis y por eso tendrá esa adenopatía, tendrá una metástasis oculta y por eso tendrá esa adenopatía, tendrá una enfermedad de Crohn, tendrá alguna forma típica de tuberculosis. Entonces, generalmente los informes de este tipo de linfanopatías llegan de esa manera. Uno diagnostica como linfadenitis granulomatosa, no necrotizante, se sugiere descartar sarcoidosis, enfermedad inflamatoria intestinal y alguna tuberculosis atípica, por ejemplo. De todas maneras, en general, cuando uno se enfrenta a este tipo de hallazgos en el laboratorio, tiene que hacer las técnicas que le permitan avanzar un poco más en el diagnóstico, ¿no? Para descartar TBC, pedir sin Nielsen, se puede hacer técnica de PCR para buscar alguna micobacteria, y eso básicamente. Entonces tener presente que cuando tienen ese diagnóstico en una biopsia, considerar todos esos posibles diagnósticos diferenciales que de todas maneras van a ir sugeridos en el informe. Entonces, como les comentaba, el ejemplo clásico de una linfadenitis
granulomatosa no necrotizante es la sarcoidosis, que es una enfermedad crónica, sistémica, afecta a varios órganos, no tiene una causa conocida. Se cree que tiene que ver con la respuesta inadecuada del linfocito a nivel sistémico y local. Los ganglios que están más comprometidos son los ganglios linfáticos iliaris y mediastínicos, también en pulmón, vaso, y puede tener las otras localizaciones que aparecen ahí. Desde el punto de vista del tipo de granulomas, son granulomas epiteloideos con células gigantes, sin necrosis, se pueden agrupar, y en general son sincrónicos y evolucionan a la fibrosis. En general, entonces ustedes van a ver que un ganglio está completamente comprometido por estos granulomas y se van fibrosando en forma sincrónica, digamos. No hay un área que esté más activa con granulomas y otra más fibrosa, sino que el proceso es uniforme y sincrónico. Entonces aquí tenemos las fotografías de los ganglios, ahí está la cápsula. No reconocemos su estructura normal con los folículos ni la zona de la médula, sino que más bien hay un reemplazo de la arquitectura como por estas nidos, aquí como más cordones, pero es bien nodular y que van coalesciendo, o sea, uniéndose. Son células, son áreas más pálidas, ¿no? Ahora, de más cerca, podemos ver aquí el fondo del linfocito que corresponde a al fondo ganglio conservado, y aquí tiene este reemplazo por estos histocitos que se disponen en esta bola ahí, en ese nido. Son epitelioideos porque si hacemos recuerdo de la histología, las células epiteliales en general tienen más citoplasma, y a eso se refiere epitelioideo, que son células grandes de citoplasmas más amplios. Que uno podría pensar, podrá ser una célula epitelial, podrá ser una célula escamosa, pero no, son histocitos. Algunas pueden tener células multinucleadas, y son de nuevo estas bolas, esos nidos de células epitelioides. Acá esto va sin tanta definición, pero en el fondo para mostrar lo mismo. Grandes conglomerados de células epitelioides. Aquí algunas se están fibrosando en esta zona. Aquí más de cerca, ¿ven? Son células de citoplasma amplio, los núcleos arriñonados y rodeadas por el tejido linfoide, por los linfocitos propios del ganglio. Entonces, si decimos linfadenitis granulomatosas no necrotizantes, sarcoidosis, enfermedad de Crohn, algunas tuberculosis atípica, algunas reacciones neoplásicas de las zonas aledañas a las neoplasias. Linfoadenitis granulomatosas caseificada, la linfadenitis tuberculosa, la histoplasmosis, pero aquí claramente el ejemplo de esto es la linfadenitis tuberculosa. Es una linfadenitis que tiene predominantemente necrosis gaseosa, con tubérculos en la periferia. Ahora, ¿cómo es este granuloma? Lo clásico es que tengan un centro de necrosis gaseosa, o sea, una necrosis limpia, rosada, y hacia la periferia histocitos epitelioideos, o sea, estos histocitos de citoplasmas grandes que parecen como si fueran células epiteliales, pero son histocitos, la corona del linfocito y la célula gigante tipo Langhans. Entonces, cuando tenemos este hallazgo nosotros en la histología, y aunque no tengamos la confirmación con la bacteriología, porque en el fondo lo que nos va a dar la confirmación diagnóstica es la presencia del bacilo, que eso muchas veces nosotros no lo tenemos, hacemos el diagnóstico de linfoadenitis tuberculosa, que con toda seguridad es compatible con una tuberculosis. Pero el diagnóstico como de confirmación lo tenemos con la microbiología. Nosotros hacemos como el diagnóstico morfológico nomás. Ahora, si a eso le sumamos que pesquisamos nuestro bacilo con el Nielsen,
o podemos hacer técnica de PCR y mediante PCR detectar la presencia del Mycobacterium del tipo que sea. También podemos firmarlo como una linfadenitis tuberculosa. Entonces, lo que les decía, el granuloma clásico, el centro necrótico, los histocitos en la periferia, la corona del linfocito y las células de Langhans. Aquí vemos el centro de necrosis, los histocitos epitelioideos, la corona del linfocito y las células gigantes multinucleares. Aquí tenemos la técnica de Ziel-Nielsen, y estas son, ya lo archivieron en la clase de pulmón, estos palitos fucsias que están aquí intracitoplasmáticos, donde buscamos en la biopsia nosotros con mayor seguridad para encontrarlos, dentro del citoplasma de los histocitos epitelioideos, dentro del citoplasma de las células gigantes y en los focos de necrosis. Ahí se ubican con mayor preferencia. Acá, y la zona de los histocitos acá. La célula gigante tipo Langhans, que tiene estos núcleos que se disponen multinucleados hacia la periferia, teniendo esa forma de herradura. La otra, linfaadenitis granulomatosa con foco supurado. Aquí nos olvidamos de los granulomas. Esta es la que tiene foco supurado. Tiene granulomas y tiene estos focos con polimorfonucleares. Puede ser de causa idiopática, de causa tuberculosa, con algún otro germen agregado, generalmente la vacuna en los niños pequeños, la inmunización por BCG, produce esta reacción. La enfermedad por rasguño de gato es un clásico, en general, cuando uno desde el punto de vista de la histología se encuentra con esta inflamación en los ganglios, que tiene granuloma y que tiene estos centros supurados, esta inflamación supurada, o sea, con mucho polimorfo nuclear y fibrina, en general uno piensa en que puede tratarse una enfermedad por rasguño de gato, tiene que ir a buscar Bartonella, ya sea con las técnicas de Warten-Starry, que es una técnica de plata, de histoquímica, con inmunistoquímica también se puede buscar, y con técnica de PCR también. Otros están menos frecuentes, pero el linfogranuloma venéreo y la linfadenitis por hongo. Entonces tenemos un ganglio, aquí está seccionado en dos, que tiene estas áreas necróticas, más hemorrágicas. Es claramente como una pérdida su arquitectura, pero no vemos que está conservado ni el borde bien delimitado como es habitualmente. Y desde el punto de vista de la histología, tenemos que hay esto de esta zona de acá, y el ganglio que está el parénquima más conservado. Aquí tenemos esta corona de histocitos epiteloideos, esta forma redonda que adquiere el granuloma, y este centro necrótico y con polimorfonucleares. No tenemos las células de Langhans, y no tenemos esta necrosis gaseosa que se describe en la tuberculosis. Entonces, la presencia de granuloma con este centro necrótico y supurado, polimorfonucleares. Aquí se dibuja esta zona como redondeada con este foco de polimorfonucleares, que es lo que morfológicamente nosotros describimos como un foco supurado. Esta es la técnica de Warten-Starry de plata para buscar la Bartonella. Que son estos palitos oscuros que se ven ahí. Entonces pasamos de la patología inflamatoria infecciosa a la patología hiperplásica. Les vuelvo a repetir, ustedes desde el punto de vista clínico, bueno, en general ahora como han aparecido más técnicas, uno puede ser un poco más específico en el diagnóstico, pero por ejemplo la sarcoidosis no es un diagnóstico que podamos hacer con certeza, sino que es un diagnóstico de exclusión. Por lo tanto, si ustedes tienen un informe que dice linfadenitis granulomatosa no necrotizante, se sugiere descartar sarcoidosis.
en otro podemos ser más específicos, por ejemplo el de la Bartonella, donde podemos encontrar el agente que causa esto. Entonces vamos a poner linfadenitis granulomatosa, supurada, compatible con enfermedad por racuño de gato, por ejemplo. Pero si no tuviéramos disponible ninguna de esas técnicas, ustedes desde el punto de vista clínico tendrían que ir a hacer ya serología u otro tipo de cosas para acercarse al diagnóstico etiológico. Bueno, otra patología benigna que afecta al ganglio es la linfadenitis hiperplásica, que es un cuadro que es reactivo, no es maligno, donde prolifera uno o más de los distintos compartimentos del ganglio, estructurales del ganglio. Entonces se puede comprometer la zona de los folículos, donde tendríamos una hiperplasia folicular, la zona interfolicular o paracortical, la zona de los senos del ganglio, donde podemos tener también plasmocitosis de los cordones medulares. El estímulo para la hiperplasia en general no es conocida, pero se supone que pueden ser agentes bacterianos, virales, o algunos de los productos que las interleuquinas, o alguno de estos productos que tengan estos agentes, alguna toxina, algo que liberen. En general aparecen cuando se ha visto estos cuadros de hiperplasia, en general consultado a los pacientes, dicen, no, después de algún cuadro viral, después de algún cuadro de inflamación de la piel, quedan con estos cuadros hiperplásicos. En general, desde el punto de vista de la morfología, hay conservación de la arquitectura del ganglio, pero se expanden las zonas comprometidas por esta hiperplasia. Y la proliferación de esta zona es de tipo policlonal. O sea, no es una célula o un grupo de células que se empieza a crecer sola, sin control, que eso es lo que harían las neoplasias. Esto no, esto es una proliferación que es policlonal, benigna, reactiva. Entonces, las formas histopatológicas pueden ser folicular, interfolicular, sinusal o mixta. Esquemáticamente, este es un ganglio normal, ¿cierto? Que donde vemos la zona de la corteza, la zona de la médula, y cuando hay hiperplasia folicular, en este caso, lo que se ve aumentado de tamaño son los folículos. Cuando es una hiperplasia interfolicular, lo que aumenta es los linfocitos que están entre los folículos. Entonces aquí lo ejemplifica, acá hay un folículo que debiera estar cercano a este, pero no, aquí se expande la zona la zona interfolicular o paracortical, generalmente es una zona T, de linfocitos T. Cuando hay histiocytosis sinusoidal, lo que se ve expandido son los sinusoides del ganglio, y esto es para mostrar una hiperplasia más bien mixta que comprometa la zona de los sinusoides, por ejemplo, y aquí la paracorteza. La más frecuente es la hiperplasia folicular, que generalmente es de causa reactiva, y como su nombre lo indica, la zona afectada es la zona de los folículos linfáticos o la zona B. Se cree que es por un aumento, hay un aumento en la respuesta a los linfocitos B ante un estímulo, generalmente por una infección viral o bacteriana, y que afecta a los ganglios de la zona que se vio afectada por la infección. Es común en los niños y en los adolescentes, por ejemplo, adenopatías cervicales en niños después de alguna faringitis o de algún proceso del oído, aparecen estos ganglios. En general en los adultos, cuando tenemos este tipo de linfadenitis, estas adenopatías aumentadas de tamaño, pero que no tienen ninguna significación como clínica, no repercuten en el estado general de los pacientes, o desde el punto de vista de la palpación son más bien inespecíficos, solamente están aumentados de tamaño, se sugiere despertar que alguna enfermedad autoinmune, como la artritis reumatoidea, SIDA, sífilis también, que pueden cursar con este tipo de alteración. Entonces, desde el punto de vista de la macroscopía, son ganglios que van a estar aumentados de tamaño, palpables. Pueden ser muy grandes, algunos de hasta 4 centímetros. Desde el punto de vista de la histología, lo que vamos a encontrar en la biopsia
es a un aumento y tamaño en el número de los folículos, entonces los folículos se van a distribuir tanto en la corteza con la médula y van a ser de distintos tamaños, pero van a tener su arquitectura normal con el centro germinal activo y esta corona de linfocitos que tenía bien pequeño sin ser bien delimitado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que la fotografía de un ganglio linfático que tiene una hiperplasia folicular, donde vemos que estos nódulos son de distintos tamaños, pero que mantienen su centro germinal claro y que tienen su corona de linfocitos ahí, que es lo que se llama el manto, y que se mantiene de forma adecuada. O sea, es un crecimiento de estas zonas, pero manteniendo la arquitectura. Y son células policlonales, o sea, un cuadro reactivo. Esta es una fotografía de un ganglio también que nos muestra este proceso, donde aquí tenemos la cápsula, el tejido adiposo periganglionar y tenemos estos distintos folículos que aumentan mucho el tamaño del ganglio. Por ejemplo, este que es muy grande, este es un poquito más pequeño, y se van ubicando y expande la zona de la corteza, ya llegando casi como ahí al hilo, la zona de la médula. Igual está muy representada la zona folicular. Y desde el punto de vista de la marcación de la inmunistoquímica, mantiene su inmunomarcación. Esto es para que lo conozcan, no para que lo sepan, sino que para que lo conozcan a grandes rasgos. Así como hay una distribución normal de los linfocitos, también uno lo puede estudiar con la inmunistoquímica. Entonces teníamos que los linfocitos que son de los centros germinales son linfocitos B. Y un marcador del linfocito B es el CD20. Por lo tanto, podemos ver que los linfocitos B están en la zona de los centros germinales como debe ser. No, eso no está alterado, o sea, está solamente aumentado de tamaño, pero manteniendo su arquitectura conservada. El CD3, por otra parte, es de la zona interfolicular, que son los linfocitos T, o sea, un marcador del linfocito T es el CD3. Entonces vemos que la zona paracortical o interfolicular sigue siendo de linfocitos T, pero mucho más disminuida. Otro marcador que tenemos para ver la composición normal del ganglio es la zona, es el BCL2, que va a marcar esta zona que es parafolicular y los linfocitos estos del manto. Si esto fuera un linfoma, no tiene esta marcación, sino que tiene una marcación más bien en forma difusa. Nos mantiene esta marcación como haciéndole un anillo, un halo al centro germinal. Y por último el CD10, que se ve un poco más pálido, tiñe solo los folículos de centro germinal. Entonces, cuando nosotros nos vemos enfrentados a este tipo de patologías, podemos ocupar la herramienta de la inmunistoquímica, que nos va a ayudar para decir, este ganglio en realidad tiene la zona de la corteza expandida, tiene muchos folículos linfoides, pero es una condición reactiva y no una condición neoplásica. Porque si esto fuese una condición neoplásica y estuvieran proliferando igual estos linfocitos que son de la zona cortical, podríamos estar hablando de que es un linfoma de tipo folicular, porque afecta a los folículos. Pero la presencia de esta inmunomarcación nos ayuda a decir que esto es un cuadro reactivo. Entonces, dar la grabación. Ahí estamos. ¿Todo bien? Todo bien. Ya. ¿Ahora sí está todo bien? Entonces, Sí, tenemos qué que bueno. Las patologías primarias malignas son los linfomas. Y de estos linfomas vamos a revisar dos, el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Eso es. Y los secundarios son las metástasis, el compromiso metastásico de los ganglios.
esto es lo que yo les hablaba, de la clasificación de los linfomas, es un montón, hay muchos. Pero en general están los de células B, células T, eh, y que pueden ser algunos más inmaduros y otros no, y de unas células no determinadas, las células NK. Pero es una clasificación que va cambiando, muy dinámica, y ya se están trabajando en nuevas clasificaciones. Pero nosotros quedémonos en linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, y los no Hodgkin, célula T y célula B. El linfoma de Hodgkin es el subtipo que tiene menor frecuencia y que además se clasifica en estos tipos histológicos, que es importante saber que existen tipos porque hay algunos que tienen mejor pronóstico que otros, como la esclerosis nodular, que tiene excelente pronóstico. En cuanto al linfoma no Hodgkin, es el más frecuente de todos los linfomas. Esta es la estadística para el año 2012, que es como lo más reciente que tenemos oficial publicado, que se diagnosticaron 1.373 casos, y que era un 3% de todos los cánceres en ese año, con una mortalidad de 2,8% para ese año. Por el contrario, el linfoma de Hodgkin se diagnosticaron esa cantidad de casos que correspondía más o menos al 0,3%, o sea, como 10 veces menos. Y las muertes fueron de un 0,2% en ese año. En general, las neoplasias linfoides son malignas, tienen un amplio comportamiento biológico, desde muy agresivas, muy mortales, hasta muy indolentes. La gran mayoría de los linfomas son linfomas de células B. Además de tener, como son neoplasias que involucran el sistema inmune, también pueden tener anormalidades inmunológicas. Y vuelvo a repetir, dos tipos fundamentales, linfoma no Hodgkin y linfoma de Hodgkin. Las neoplasias linfoides son monoclonales, al contrario de lo que dijimos de estos cuadros reactivos, que son policlonales. Y generalmente los linfomas en el ganglio se desarrollan en el área donde crece su contraparte normal. Vale decir, las células B en la zona de los centros germinales, folículos linfoides, y las zonas T en la zona paracortical. Las células de los linfomas circulan a través de los linfáticos y en la sangre periférica, al igual que los linfocitos normales. Entonces se pueden detectar, por ejemplo, en pacientes se puede hacer citometría de flujo, se toma una muestra de sangre y hacer detección en sangre periférica de alguna de estas células. Y es un examen que se complementa con la biopsia para poder tener el diagnóstico del tipo específico del linfoma, en la mayoría de los casos. La enfermedad de Hodgkin se extiende en una forma ordenada y la etapificación la que se ocupa es de vital importancia para determinar la terapia, que es la clasificación de Ann Arbor. ¿La conocen? ¿La han visto en la parte clínica? No. No. Ya, pero después más adelante la vamos a revisar. Y en el fondo es como, igual que todas estas etapificaciones, si está comprometida una o más zonas, si está comprometida arriba o abajo del diafragma, y de acuerdo a eso va a tener distinto pronóstico y distinta terapia. Los linfomas no Hodgkin, el otro tipo de linfoma, los más frecuentes, se diseminan en forma menos previsible, o sea, son más desordenados. Siempre se asume que su compromiso es sistémico desde el comienzo, o sea, tiene ganglio y tiene además células circulantes en la sangre. Por eso muchos de estos linfomas se acompañan del estudio de citometría en sangre periférica. Y para la tipificación inmunológica de estos linfomas, para saber si es de célula T, de célula B, y dentro de esto toda la categoría de subtipos, es súper importante la inmunohistoquímica, la histología y el genotipo, porque hay algunas de estas que se acompañan de mutaciones.
Este es un cuadro comparativo. La enfermedad de Hodgkin se localiza en ganglios preferentemente, o sea, no anda células circulando por el torrente sanguíneo. Generalmente se ve afectado los ganglios cervicales, mediastínicos. La diseminación es más ordenada por continuidad. Y rara vez afecta a los ganglios mesentéricos, abdominales, ni los de la línea de Van Dyke. Por el contrario, los de no Hodgkin suelen afectar a muchos ganglios periféricos en forma desordenada, no se extienden por continuidad, no es que se vayan saltando en la zona cervical, en la mediastínica, un poco más torácica, sino que van por todos lados y suelen afectar a los ganglios del anillo de Van Dyke y del ganglio mesentérico. La leucemia, esto es como una vez por si han escuchado cómo son dos términos oncológicos más o menos que se refieren igual a neoplasias de células linfoides o mieloides. La leucemia es una neoplasia mieloide o linfoide que tiene un compromiso amplio en la médula ósea y que hay muchas células circulantes en el torrente sanguíneo, y es tanto así que uno puede ver ya cuando se toma el hemograma alteraciones en el hemograma. Y el linfoma es una neoplasia que está solamente afectando a los ganglios o a tejidos blandos en forma de masas de tejido, no en el torrente ni en la médula. Pero a veces, dependiendo del estadio, dependiendo del tipo de la célula, hacer la definición entre si es linfoma y si es leucemia, muy difícil, muy difícil. En cuanto a su presentación clínica, va a estar determinada por la distribución anatómica de la enfermedad. Por ejemplo, puede ser presentarse como una adenopatía asintomática, o sea, solamente un aumento de volumen en el cuello, pero también puede ser por síntomas compresivos a nivel torácico, por ejemplo, o por síntomas clínicos derivados del mismo linfoma. Los 2/3 de los linfomas no Hodgkin y todos los linfomas de Hodgkin se presentan como un agrandamiento ganglionar. O sea, claramente cuando tenemos pacientes con ganglios grandes, con adenopatías palpables, el linfoma siempre va a estar como rondándonos en la cabeza. ¿Será un linfoma esto? Generalmente son más de 2 centímetros y pueden tener una o múltiples adenopatías. Entonces ahí ustedes tienen que hacer su correlación con el cuadro clínico. Y con lo que hablamos en la clase anterior también. ¿Cuánto tiempo lleva este ganglio? ¿Le ha ido creciendo? ¿No le ha ido creciendo? ¿Qué características tiene la palpación? ¿Habrá tenido este paciente algún cuadro inflamatorio y después de eso apareció con esto? ¿O no habrá tenido nada y esto le apareció? ¿Tendrá alguna otra manifestación? Entonces, considerar que siempre cuando tengamos una adenopatía aumentada a un ganglio palpable, siempre va a estar sospecha del linfoma, ¿cierto? El tercio remanente de los linfomas no Hodgkin deriva de forma extranodal. Por ejemplo, hay linfomas que son de piel, hay linfomas que son de estómago, hay linfomas que están en el cerebro. Entonces, para hacer el diagnóstico, la sospecha clínica. Es un paciente que tiene una adenopatía y que tenga algunos síntomas, no sé, baja de peso, sudoración, ustedes fiebre intermitente, ustedes pueden orientarse un poco a esto, pudiera estar dentro del rango del cuadro del linfoma, pero si tienen un paciente que hace 2 semanas atrás tuvo una faringitis, una faringoamigdalitis y ahora tiene una adenopatía un poco dolorosa, móvil. Entonces, los contextos son distintos, por eso es importante la sospecha clínica, el cuadro clínico, y que ustedes recurran a todas esas herramientas que van a tener. Y la confirmación diagnóstica siempre va a ser patológica, o sea, siempre va a tener que tener un informe de la biopsia en la mayoría de los casos. O sea, en medicina en general no existe siempre, pero en la mayoría de los casos siempre el diagnóstico es patológico. O sea,
Si ustedes tienen la duda, en realidad esto puede ser una adenopatía reactiva, ¿será que este caballero tiene un linfoma? ¿Será que será una cosa hiperplástica? ¿Será una hiperplasia como reactiva que tiene una enfermedad autoinmune? Entonces, a tomar la biopsia y ahí pueden tener esos distintos tipos de diagnósticos que ya repasamos la patología benigna y ahora pudiera caer dentro del linfoma. Ya hablamos algo en la clase anterior, que es súper importante cuando estamos sospechando linfoma, el estudio inmunistoquímico del ganglio linfático y de estos CD que se dice ahí, CD1, CD2, CD3, igual, eso es un capítulo aparte, porque hay muchos, más de 100, que van a ir a marcar distintos tipos celulares y distintos tipos celulares dentro de los linfomas. Y cuando hay distintos paneles de estos anticuerpos, y uno va confirmando o no su sospecha diagnóstica. Pero en general, aquí aparece en el listado los linfomas asociados a células T, que marcan células T, son este listado que aparece aquí y muchos otros más, pero estos son de los más importantes, siendo el CD3 el de elección. Estos son los de células B, siendo el CD20 el de elección. Entonces ahí tenemos CD3 y CD20 para células B. Entonces vamos ya que hemos aterrizado un poco el tema, a hablar de los linfomas no Hodgkin. Hay más de 20 tipos, tienen un cuadro y comportamiento clínico muy variable. Es lejos más frecuente que el linfoma de Hodgkin, su incidencia aumenta con la edad. De los linfomas no Hodgkin, más frecuente es el fenotipo B, son los de tipo B, CD20 positivo. En general en pacientes mayores de 60 años tienen linfomas que son menos agresivos, y los pacientes más jóvenes en general tienden a tener linfomas que son más agresivos. Pero en general pero siempre hay casos que se escapan a esa regla. Como les digo, la clasificación es infinita, pero algunas cosas como bien generales nomás. La clasificación del linfoma no Hodgkin de acuerdo a su inmunofenotipo, células de linfoma de tipo B y linfoma de tipo T. El de tipo B, el más frecuente. Y aquí están los más frecuentes de este tipo: el linfoma difuso de células grandes, el linfoma folicular, el linfoma de células pequeñas y el linfoma de Burkitt. El linfoma de células T es mucho de menos frecuencia. Según el comportamiento clínico, los linfomas no Hodgkin de curso indolente, o sea, los pacientes pueden estar en tratamiento y el control por largo tiempo, pero no se van a curar de esto, sino que recaen, se tratan, recaen, se tratan, pero pueden pasar varios años con estos linfomas. ¿Y qué son los linfomas foliculares? El linfoma linfocítico de células pequeñas. Los que son de curso agresivo, el linfoma de células grandes B. Generalmente tienen mucha mayor tasa de mortalidad. Y de curso muy agresivo, el linfoma de Burkitt y el linfoma linfoblástico. En general son de muy mal pronóstico, pero si logran curarse en el tiempo y con la terapia adecuada, tienen buena respuesta a tratamiento y estos pacientes no recaen. Entonces, como dice ahí, el resultado del tratamiento de los linfomas indolentes no se curan en el tiempo, presentan recurridas frecuentes, pero los pacientes tienen larga sobrevida. Los linfomas que son agresivos tienen alta tasa de curación, o sea, si responden, se curan, pero si no responden, hay muy poca sobrevida, son muy agresivos. Desde el punto de vista de la etiología, claramente hay linfomas que no tienen etiología conocida por ahora, pero hay algunos que sí se asocian con algún agente etiológico, por ejemplo, el virus Epstein-Barr con el linfoma de Burkitt, el virus HTLV1 con el linfoma T, el Helicobacter pylori con el linfoma gástrico,
algunos tipos de radiación y drogas con algún tipo de linfoma, las enfermedades autoinmunes con linfomas B, la inmunosupresión también con linfomas B, en pacientes que tienen trasplante y en pacientes que tienen SIDA. Ya hay distintos tipos de linfoma que se asocian más a este tipo de pacientes. Entonces, ¿cómo estudiamos un linfoma de Hodgkin? Primero, saber qué es de célula B o de célula T. Entonces, nuestro panel tiene que incluir, ¿será de célula B? ¿Será de célula T? Nos orientamos también qué es lo que está más comprometido en la zona, en la biopsia, ¿no? Por ejemplo, de repente vemos un ganglio que tiene una arquitectura parcialmente alterada y vemos que está como más expandida la zona paracortical, por ejemplo, y las células se ven atípicas. Entonces podemos hacer un T y un B, un CD20, un CD3, y podemos decir, son las células T las que están más en las que están proliferando y que son atípicas, entonces más indicativo que esto puede ser un linfoma de célula T. El tamaño de la célula, también eso lo vemos en la biopsia con HE nada más, si es de célula pequeña o de célula grande. Y luego de eso realizamos un panel de inmunohistoquímica según la morfología, para poder decir si es folicular, si es del manto, si es linfocítico y si es de cualquiera de los que aparecen en esa larga clasificación. Considerar, por ejemplo, que linfomas de bajo grado son el linfoma linfocítico, centrocítico, linfoma folicular. Como dijimos anteriormente, son de evolución más lenta, pero son incurables. Los pacientes recaen, vuelven, nunca abandonan su linfoma. Y los de alto grado son los que aparecen ahí nombrados, los centroblásticos, el inmunoblástico, el linfoma de Burkitt. Son linfomas que son muy agresivos, pero si damos con la terapia, si responden a la terapia, es posible que se curen y no vuelvan a recurrir a largo plazo. Los linfomas de Hodgkin, perdón, las neoplasias linfoides no Hodgkin más comunes. El linfocítico de célula pequeña, el linfoma folicular, el de células B difuso, el linfoma de Burkitt y también tenemos que incluir el mieloma múltiple o plasmocitoma solitario, que también es una neoplasia de células B. Una pequeña referencia al linfoma linfocítico de células pequeñas es una neoplasia de células de linfocitos bien diferenciados, son linfocitos pequeños, maduros, tienen una estructura más bien difusa, no folicular. Este cuadro se superpone con la leucemia linfocítica crónica. En el fondo, estos linfocitos que afectan al ganglio linfático circulan por toda la sangre periférica, comprometiendo también la médula ósea. Entonces se comporta como una leucemia linfocítica crónica que tiene adenopatía. Generalmente son pacientes avanzados, con adenopatía generalizada, con compromiso del hígado y del vaso. Y tiene pocos síntomas asociados. Habitualmente la sobrevida es prolongada, pero siempre viven con su linfoma. Entonces, aquí es para demostrar que son linfocitos que se ponen en forma difusa, no hay folículos, no hay centros germinales, son linfocitos pequeños, pero que reemplazan toda la arquitectura. Ningún detalle nuclear, no hay nucleolo, sino que si este es un glóbulo rojo, que ese es el glóbulo rojo, y el linfocito son como nuestro gold estándar de célula pequeña, digamos. Vemos que el glóbulo rojo y el linfocito tienen el mismo tamaño, es una célula pequeña. Y estos, desde el punto de vista de la inmunohistoquímica, marcan para CD20 y otros marcadores también que son característicos. Entonces, cuando uno tiene un ganglio linfático que tiene reemplazo de la arquitectura y ve solo estos linfocitos pequeños, uno dice, podría ser eso, y tiene que confirmarlo con la inmunohistoquímica adecuada.
Para mostrar lo mismo, aquí tenemos una cápsula del ganglio linfático. El ganglio linfático, no hay folículos, no hay centros germinales, los sinusoides están colapsados, solo se ve esta población de células azules. De más cerca, las células azules son pequeñas, de cromatina bien oscura, un linfoma linfocítico o leucemia linfocítica crónica. El linfoma folicular, también una neoplasia de células B. El origen está en el centro, en las células del centro germinal, los centrocitos y los centroblásticos. Es el segundo en frecuencia en pacientes de 60 a 65 años. Cursan con compromiso sistémico y habitualmente es de curso indolente también. Entonces aquí hay un borramiento de la arquitectura ganglionar por proliferación de estos nódulos con células foliculares malignas. También hay extensión de la médula ósea. Al ser un linfoma folicular, tiene ese perfil inmunohistoquímico, siendo CD20 positivo y con esa mutación que le caracteriza. Entonces, aquí hay una fotografía del linfoma. Esto es un ganglio que está seccionado a la mitad y que en la superficie de corte ya tiene este aspecto nodular. Acá lo mismo, hay un poco de borramiento en la arquitectura, y hay folículos en la corteza y en la médula. Acá, mira, en la corteza y en la médula, a modo de que si fuera una hiperplasia folicular. Pero a lo contrario de lo que sucedía en la hiperplasia folicular, por favor recuerden la fotografía de estos nódulos con los centros germinales claritos y la corona del linfocito. Aquí tiene este arreglo nodular, entonces con arte imaginación otro nódulo, y son células parejas, uniformes, no hay esa heterogeneidad. Entonces, una vez más, la arquitectura se encuentra alterada y nuestra citología también se encuentra alterada. Entonces sospechamos que aquí hay un proceso neoplásico que forma nódulos, que son células pequeñas, son linfoma de bajo grado de aspecto nodular. Entonces, por ejemplo, aquí comparando de nuevo, esta es la hiperplasia folicular que vimos en el primer capítulo de esta clase, donde teníamos este centro germinal heterogéneo, con células un poquito más claras, un poquito más grandes, esta corona de linfocitos. Y aquí tenemos que el linfoma, las células se hacen un poco más parejas, un poco más grandes que estos linfocitos que le rodean, y no tenemos células claras, no tenemos estos macrófagos como cuerpos tingibles, sino que solamente esos linfocitos neoplásicos. Y que esta estructura se manifiesta en toda la extensión del ganglio. Todo el ganglio tiene reemplazo por esa arquitectura nodular. Y desde el punto de vista de la inmunohistoquímica, para contarles más bien cómo nosotros hacemos el diagnóstico, el CD20 está en todo el nódulo, el CD3 está aquí marcado en la periferia, y el BCL2, que en el ganglio benigno lo veíamos que marcaba la corona, marca la corona de linfocitos y el centro germinal. Y eso habla de un proceso que esa distribución de inmunohistoquímica no es normal, sino que más bien corresponde a la distribución de un linfoma folicular. Otro linfoma que también es frecuente, el más frecuente de células B, el linfoma difuso de células grandes B, tiene variantes morfológicas que son las que aparecen ahí, eh, que son importantes reconocerlas para nosotros, de los patólogos, para poder hacer el diagnóstico diferencial. En general este es un linfoma que es un linfoma agresivo, tiene un distinto comportamiento a los que vimos anteriormente, y que el 50% al momento del diagnóstico ya está en etapa 3 o en etapa 4, o sea, tiene compromiso de órganos al momento del diagnóstico y de médula ósea. La sobrevida a los 5 años, de 46 a 31%,
y los rasgos histopatológicos, como los veíamos en la fotografía, y que hay un borramiento de la arquitectura ganglionar, y que las células linfoides son de gran tamaño y reemplazan toda la estructura del ganglio. Entonces, aquí esta es una masa en la macroscopía de un ganglio, que o sea, no es un ganglio que tenga esta arquitectura redondeada ni este nódulo, sino que más bien se pudo extraer a pedazos. Tiene áreas necróticas, más reblandecidas ahí, y las células son muy indiferenciadas, si se acuerdan ustedes de los linfocitos, de los glóbulos rojos. Estas células son de mucho mayor tamaño, hay mitosis frecuente, son distintos los núcleos unos de otros, irregulares, y tienen este nucleolo muy evidente. Aquí tenemos mitosis, las células se distribuyen en forma difusa, y células grandes. Si las marcamos con el CD20, son todas positivas para CD20. Entonces, tenemos borramiento de la arquitectura del ganglio por esta población de células linfoides grandes que son CD20 positivos, un linfoma difuso de células grandes B. El mieloma múltiple o el plasmocitoma solitario es una neoplasia de células B que ya están diferenciadas a célula plasmática porque, y secretan inmunoglobulina. Clínicamente pueden ser múltiples o únicos, y que afectan a, a tejido óseo y a tejidos blandos. Generalmente son pacientes añosos que tienen lesiones líticas en los huesos, se puede asociar a fractura patológica, por lo mismo hay hipercalcemia por la destrucción ósea, insuficiencia renal y amiloidosis. Para el linfoma hay toda una clasificación y sospechas clínicas, ¿no? Hay compromiso óseo, como les comentaba, la afectación más frecuente columna vertebral, luego vienen las costillas y cráneo. Generalmente son los huesos planos los que se ven afectados. Y en la histología se ven estas masas de células plasmáticas que pueden ser desde muy típicas hasta muy indiferenciadas, y hay compromiso de la médula ósea con más del 30% de células plasmáticas en el infiltrado. Entonces aquí vemos un corte de una columna vertebral, aquí están los discos, los cuerpos vertebrales, perdón, los discos, y ahí unas zonas reblandecidas, hemorrágicas, que se correlacionan con esta presencia de grandes acúmulos de células plasmáticas, en este caso maduras, porque podemos diferenciarlas. Son células que tienen este núcleo excéntrico con el núcleo en rueda de carpeta. Aquí podemos ver las lesiones osteolíticas en el hueso del mieloma. Y eso es lo que vamos a revisar de los linfomas. Entonces, el linfoma no Hodgkin, más frecuente de células B, se clasifican desde el punto de vista clínico, más agresivo, menos agresivo. Del punto de vista de la histología, el apoyo de la inmunistoquímica es muy importante, y nosotros nos acercamos al diagnóstico con distintos paneles de inmunistoquímica, teniendo presente en que primero vemos la lámina histológica, decimos qué zona está afectada, si está borrada toda la arquitectura, si se dispone en forma difusa, si se dispone en forma de nódulo, si tiene células pequeñas, si tiene células grandes, y de acuerdo a eso vamos orientando el estudio con paneles de inmunistoquímica y pidiendo las distintas técnicas. Ya, cerramos el capítulo del linfoma no Hodgkin, ahora pasamos al linfoma de Hodgkin, que es otro tipo de enfermedad dentro de los linfomas. Este tiene una distribución bimodal,
Primero se da un pic alrededor de esta edad y luego se salta a los pacientes mayores de 50 años. Afecta más a hombres, tiene etiología desconocida, se han visto algunos casos que se asocian a la infección por virus Epstein-Barr. La presentación típica es una adenopatía indolora, habitualmente cervical. En algunos casos puede haber hepato y esplenomegalia. Se asocia a síntomas sistémicos como fiebre, baja de peso, sudoración, prurito, que tiene que ver con que algunas de las células tumorales secretan interleuquinas. Por eso los pacientes cursan con esos cuadros. El examen diagnóstico es la biopsia del ganglio. En general los exámenes no son específicos y la etapificación se utiliza la etapificación de Ann Arbor, que les comentaba antes. Tal como lo vimos anteriormente y se diferenciaba del linfoma no Hodgkin, se diseminan por grupos adyacentes, compromete grupos centrales, no hay compromiso o es muy infrecuente el compromiso de los ganglios mesentéricos y del anillo de Waldeyer o de compromiso extraganglionar. De repente de tejido subcutáneo, piel, es muy raro. En general cuando llegan muestras de ese tipo uno tiende a pensar esto es generalmente un linfoma no Hodgkin más que un linfoma de Hodgkin. En cuanto a sus factores pronósticos, la edad avanzada, más de 60 años, si los pacientes tienen estos síntomas de que vimos, enfermedad grande, en las masas mediastínicas y los estadios 3 y 4. El linfoma de Hodgkin se clasifica de la siguiente manera. Lo más frecuente es el linfoma dentro de los clásicos, el más frecuente es la esclerosis nodular y es el que tiene el mejor pronóstico. Luego viene la celularidad mixta y estos otros que son más raros. En general la enfermedad de Hodgkin o el linfoma de Hodgkin se caracteriza por la presencia de células de Redi-Steinberg, que son estas células de acá, que son células grandes. Aquí podemos ver los linfocitos alrededor. Entonces esta es la célula neoplásica y se acompaña de un ambiente de células que generalmente son células inflamatorias reactivas, con linfocitos, células plasmáticas e histocitos. Y inmersos en esto están las células neoplásicas. Esta es una célula de Redi-Steinberg clásica, que es una célula binucleada y que tiene estos nucleolos grandes, prominentes, que casi son del porte de un linfocito normal. O sea, casi tienden a ser del porte del linfocito normal. Y esta célula tiene variantes que van a estar distribuidas en los distintos subtipos que hay. Aquí tenemos la célula de Redi-Steinberg, que es característica del linfoma. Es esta de acá. Es una célula binucleada que tiene los núcleos en espejo y que tiene los núcleos prominentes con un halo discreto perinuclear. Ahí está. Desde el punto de vista para nosotros de la patología, son negativas para el CD45 y positivas con CD30. Esta célula deriva de las células centrogerminal de tipo B, producen estas interleuquinas y que eso es lo que les da los síntomas B a los pacientes. Aquí tenemos varias fotografías de la célula de Redi-Steinberg, una célula binucleada, los núcleos están en espejo, con los núcleos prominentes. Muchos dicen que se parecen a los ojos de un búho. Ahí está. Esta es la célula clásica. Entonces, esta es la célula neoplásica y que se acompaña de un ambiente de células inflamatorias normotípicas, por así decirlo. Los linfocitos, célula plasmática y eosinófilos. Más células de Redi-Steinberg. Aquí tenemos que esta pueda tener otras modificaciones y que van a predominar en los distintos tipos. Entonces la célula de Redi-Steinberg propiamente tal, la célula mononuclear, que tiene igual este núcleo grande con núcleos prominentes, la célula momificada, que es este núcleo que ya se ve un poco más apoptótico, sin tanto detalle, pero oscuro, y la célula popcorn, que es como una palomita de maíz.
variante de la célula de Redi-Sternberg, la célula de Hodgkin, que es una célula mononucleada con un núcleo prominente, la célula modificada, que es una célula que tiene este núcleo apoptótico, la célula lacunar, que tiene igual estos nucleolos, pero deja este espacio vacío alrededor del citoplasma y que son características en este subtipo de linfoma, y las células Hodgkin popcorn, que tienen este núcleo convoluto, como una palomita de maíz, pero no tan oscuro como este. De los linfomas de Hodgkin, la esclerosis nodular es la más frecuente. Aquí las mujeres, porque el linfoma de Hodgkin es más frecuente en hombres, pero en este subtipo las mujeres son las que es el único que se ve en forma más frecuente en las mujeres jóvenes, tiene un pronóstico excelente y tiene esas células lacunares que decíamos, las bandas de colágeno y la mezcla de células inflamatorias. Entonces aquí tenemos un ganglio que está seccionado por la mitad y aquí en la macroscopía, bueno, claramente esta es una masa que está aumentada, mira, aquí tiene como 6 centímetros de eje mayor y aquí tiene como estas bandas que se hunden y corresponden a las bandas de fibrosis. En la histología, el ganglio está perdida su arquitectura, llama la atención estas bandas de fibrosis, estas zonas rosadas que dejan estas zonas de tejido linfoide, que se ven algunas con una zona más clara, una zona más oscura, pero claramente esto no es lo que acostumbramos a ver en un ganglio con la corteza, los folículos linfoides y la médula. Más de cerca, las zonas de fibrosis, la esclerosis y entre medio el tejido linfoide. Aquí las zonas de esclerosis y aquí empiezan a aparecer estas células grandes que son los distintos tipos de células de Redi-Sternberg. Las células lacunares, aquí vemos, esta que está binucleada y tiene esta retracción ahí del citoplasma. Y de fondo se pueden ver eosinófilos, células plasmáticas y linfocitos. La celularidad mixta es otro tipo de linfoma de Hodgkin. Tiene este pic bimodal, también tiene un buen pronóstico y tiene un infectado mixto, más sin estas bandas de fibrosis características, más las células de Redi-Sternberg. Entonces podemos ver que de fondo hay este infiltrado mixto con estas células naranjitas que son los eosinófilos, linfocitos, células plasmáticas y aparece nuestra clásica célula de Redi-Sternberg. Acá hay una célula de Hodgkin mononuclear con esto. Entonces cuando nosotros vemos desde el punto de vista histológico y tenemos esta mezcla, hay un borramiento de la arquitectura, vemos que hay presencia de células plasmáticas, de eosinófilos, de linfocitos, de algunos histocitos, y vemos estas células características, decimos, aquí estamos enfrente de un linfoma de Hodgkin. Vamos a corroborarlo con la inmunohistoquímica. Entonces vamos a pedir, por ejemplo, un CD45 que marca todas las células linfoides, pero en estas células no debiera marcar negativo. Vamos a pedir un CD20, debiera marcar todas las células, los linfocitos que son reactivos, una proporción. Vamos a pedir un CD3, debiera marcar la proporción de linfocitos T que son reactivos. Y vamos a pedir un CD30. El CD30 debiera marcar la célula de Hodgkin y todo el resto negativo. Entonces yo digo, entonces nuestro diagnóstico es el linfoma de Hodgkin, variedad clásica, celularidad mixta. Entonces lo importante es tener nuestro antecedente clínico, después hacer un enfoque con el HE de nuestra sospecha clínica, de nuestra sospecha histológica, y después de eso solicitamos las distintas técnicas. Lo mismo la celularidad mixta, vemos que están estas células ahí, grandes, con dos nucleolos. Aquí algo, se puede buscar que aquí hay un núcleo y ahí hay otro. Tiene células plasmáticas, tiene eosinófilos. Aquí hay otro núcleo de célula ahí, plasmática, está rueda en carreta ahí. Celularidad mixta.
Entonces, la etapificación, bueno, tiene importancia para decidir el pronóstico, el tratamiento. Importante el examen, para hacer el diagnóstico, el examen físico, tener la biopsia del ganglio, el resto de los exámenes de la etapificación de imágenes y la biopsia de médula ósea para ver si hay compromiso o no. Y aquí está la clasificación de Ann Arbor que habíamos visto en este tipo de linfoma. Entonces aquí vemos que se asemejan a los ojos de búho, la célula de Roy-Stenberg, ahí está. Y aquí está la clasificación de Ann Arbor. Cuando hay un ganglio sobre el diafragma, sobre un lado el diafragma, después hay dos ganglios o más al mismo, sobre el diafragma, después aparecen arriba y abajo, y después aparece ya comprometiendo otros órganos fuera de los ganglios linfáticos. Eso era lo mismo. Y por último, la patología metastásica de los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos es el sitio más común de las metástasis. Y cualquiera de los tumores pueden tener ganglios linfáticos. Es muy raro, sí, por ejemplo, en los sarcomas. Ahí es un poco más raro. Entonces, y por frecuencia, los carcinomas son los que dan más metástasis, luego el melanoma y los tumores de células germinales. Los sarcomas, como dije, es muy raro, igual los del sistema nervioso central. El antecedente clínico y la inmunistoquímica en estos tiempos ha sido súper importante para tratar de orientar el origen de las metástasis. Por ejemplo, en el cáncer de mama se observa el compromiso de los ganglios axilares. Entonces aquí, desde el punto de vista de la histología, tenemos que es un ganglio linfático, la cápsula, los folículos linfoides, eso está preservado, pero a nivel de esta zona vemos que hay estructuras de tipo epitelial, túbulo, infiltrando el ganglio. Eso es una metástasis. Esas estructuras no tienen nada que estar haciendo ahí. Lo mismo esto. En un ganglio linfático, ahí vemos los centros germinales y vemos esta estructura túbulo papilar en medio del ganglio. Esa es una metástasis de un carcinoma. Y nosotros desde el punto de vista de la patología, cuando se desconoce el primario, podemos ayudar con algunos de los marcadores de inmunistoquímica. Podemos hacer técnica de pancitoqueratina y dentro de esta algunos subtipos igual para poder decir que además que es un carcinoma, por ejemplo, que es de origen mamario, que es de origen tiroideo, que es de origen pulmonar, podemos asociar algunas otras técnicas. Si estamos sospechando en un linfoma, el CD45 o antígeno leucocitario común. Si estamos pensando en un melanoma, los marcadores que aparecen ahí. Si estamos pensando en un carcinoma neuroendocrino, la cromoganina. Si estamos pensando en un carcinoma de mama, podemos poner receptores de estrógeno o algún otro tipo de marcador como GATA3 en este tipo de patología. Entonces, primero nos fijamos en la histología, si esto forma conductos, si tiene epitelio escamoso, si tiene mucina, si no tiene mucina, y de acuerdo a eso nos vamos orientando en el diagnóstico. Si tiene pigmento, por ejemplo, si fuera un melanoma, si tiene células muy indiferenciadas, podría ser algún linfoma de alto grado. Entonces, de acuerdo a eso, vamos jugando con los distintos paneles.